Bueno, y en el espacio de esta semana nos proponemos tratar no sobre la oratoria o el estilo de comunicación de un grupo específico, como los políticos o los youtubers talentosos, que tanto han dado que hablar en nuestras redes sociales, sí. Sino que queremos compartir con nuestros oyentes algunas nociones sobre una herramienta fundamental de comunicación que compartimos todos nosotros, tanto los que estamos a este lado como los que están en sus casas, que es la voz humana. Eso es. Estrella. Hoy vamos a dedicar nuestra atención a un instrumento que compartimos todos nosotros, que es la voz. Y la voz es muy importante en nuestras relaciones cotidianas, porque es el medio por el que expresamos a los demás nuestras necesidades, expresamos nuestros sentimientos, nuestro afecto, nuestras inquietudes y nuestros enfados. Todos hemos sentido la experiencia de escuchar voces que nos tranquilizan, que nos serenan en momentos de inquietud y complementariamente también conocemos la experiencia de voces que nos exasperan, que nos ponen a 3000, ¿no? Sí. ¿Qué no decir de discusiones en las que hemos estado todos? Bien sean de pareja, sean discusiones familiares o entre amigos, y en el momento álgido alguien nos dice o nosotros decimos al otro algo del estilo, no es lo que me has dicho, es cómo me lo has dicho. Entonces, la voz claramente tiene una importancia fundamental en nuestras relaciones. Bueno, cuéntanos quién está con nosotros. Hombre, precisamente para hablar del estudio científico de la voz, hoy está con nosotros la doctora Emma Rodero de la Universitat Pompeu Fabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A la cual le Emma. agradecemos muchísimo que haya venido. Desde Badalona, ¿eh? Muchas gracias. Vamos Emma. a explicar un poco hasta qué punto es el grado de su especialidad, porque la doctora Rodero es doctora en psicología y en comunicación, lleva 25 años investigando la voz y cómo comunicar en público. En su universidad actual, la Pompeu Fabra, dirige el Media Psychology Lab, donde investiga cómo las personas perciben y procesan los diferentes tipos de voz y de habla, es decir, justamente qué voces son más creíbles, más fiables y cómo podemos manejar nuestra voz para sonar más convincentes. De hecho, ella tiene una charla TED que ya lleva cerca de 2 millones de visualizaciones, Ojo, o sea que que se dice es rápido. una gran especialista. Sí. Este es el gran resumen. Oye, Emma, por la voz que percibimos, o por la voz percibimos que alguien está alegre o está enfadado o que no está cómodo con lo que dice, pero ¿por qué la voz es tan determinante en el tipo de mensaje que recibimos de la otra persona? Bueno, básicamente porque, la voz es muy importante en nuestro día a día, como hubiera dicho Estrella, porque es nuestra principal herramienta de comunicación y muchas veces no somos conscientes tampoco de eso, ¿no? De que en todas nuestras interacciones en el día a día y en nuestras profesiones la voz es el vehículo principal de transmisión del mensaje. Pero ¿por qué la voz es tan importante? Porque transmite una gran cantidad de información de la persona que nos está hablando, de la que no somos conscientes. Es decir, la voz no solamente transmite nuestro estado emocional, que evidentemente es así, sino nos transmite, por ejemplo, cómo es esa persona físicamente, cómo es su altura, cómo es su peso, cómo es, digamos, si es rubio, si es moreno, todo ese tipo de información, lo que llamamos información idiosincrática, esa información nos transmite, es decir, quién eres, no es tu cara sonora de alguna manera, ¿no? Quién eres nos lo transmite tu estado emocional y nos transmite también tu personalidad. Con lo cual tenemos esos 3 rasgos que son muy importantes. Así que, y todo eso de una manera inconsciente. Por eso muchas veces, claro, es decir, te dicen, no, es que me has dicho esto de esta manera, ¿no? Y es como me lo has dicho y tú no has sido consciente para nada de cómo has dicho esto. Nosotros entrenamos a muchos profesionales y yo siempre recuerdo, trabajo con un médico que me dijo en un momento dado, ahora entiendo, ahora que me has enseñado a controlar cómo digo las cosas, me he dado cuenta de por qué mi hijo se enfada siempre conmigo. Claro, dices profesionales no solo de la radio, no solo de los medios. No, de cualquier tipo de profesional. Tipo de profesión. Un médico, por ejemplo, tiene que saber muy bien cómo transmitir y cómo dar una mala noticia. Es esencial. Sí, o al revés, o darte una buena noticia para que, evidentemente, con ese poder terapéutico que tiene la voz y el impacto que va a producir el mensaje cuando, por ejemplo, estás mal o no, tienes una enfermedad, eso es un mensaje muy delicado y es un momento muy delicado que hay que saber gestionar bien. Seguro.
A mí me interesa mucho lo que la doctora Rodero, lo que Emma nos pueda contar sobre los trabajos científicos, cómo miden precisamente ese impacto, es decir, que no es una intuición que tengamos todos nosotros, sino que se puede medir científicamente ese impacto emocional que producen en nosotros los diferentes tipos de voz. Por no hablar que ese retrato sonoro por el cual la voz nos dice cosas de la personalidad e incluso del color de cabello de las personas que usan la voz me ha parecido absolutamente asombroso, lo acaba de decir. Altura, peso... incluso físico. Nosotros hicimos hace unos años una investigación. Pero tantísimos detalles. Sí, exactamente. ¿Tantos? Aproximadamente un 65% de las personas consigue más o menos estimar el peso, la altura, etcétera, etcétera, que tienes y sobre todo imaginar cómo eres a partir de solamente escuchar tu voz. O sea que sí que es posible. Qué curioso. Bueno, has venido rodeada de utensilios, ¿eh? Sí, todo tipo de dispositivos. Sí. Estrella decía, ¿cómo podemos nosotros medir científicamente la reacción emocional que produce, por ejemplo, una voz, ¿no? Yo le acabo de colocar a Estrella ahora mismo un ordenador delante en el cual... que está captando su imagen, ¿no? Con una cámara. Exactamente, su imagen con una cámara. Y entonces, en el momento en que yo comience aquí a grabar su imagen... Estrella tiene que hablar, claro. Estrella si sonríe, dice, no, Estrella no tiene que hablar, no tiene que hablar. Solamente tiene que reaccionar. Imagínate que yo comienzo a poner esto y te comienzo a poner muy nerviosa, ¿no? Entonces tú tendrás que poner... No sonrías porque no. No, oye, que te tienes que poner nerviosa, Estrella. Bueno, perdón. Tienes que poner cara de susto, mirando a la cara de cámara. Susto. Y entonces, vamos a ver. Más susto. Más susto todavía. O bien si sonríes, por ejemplo, porque la voz que te está hablando te gusta y es tierna, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí, si miras a cámara, hay unos medidores, ¿no? Que hay unos medidores que están marcando la emoción que ella está sintiendo, el grado en que lo está sintiendo e incluso su ritmo cardíaco que estamos viendo también aquí, el ritmo al mismo también. tiempo, etcétera, etcétera. Con lo cual es fantástico. No, es que demuestra de manera totalmente fehaciente que la manera en la que nos dirigimos a los demás tiene impacto sobre su salud cardíaca. O sea, lo acabamos de ver. Tiene evidentemente una reacción fisiológica. Yo le he traído también unos electrodos que le voy a colocar en las manos ahora mismo. Me está colocando. Estoy colocando en un dedo y en otro dedo. Pero tiene que hacer foto de esto, Y entonces en el momento en que... Luego la colgamos. Entonces nosotros podemos medir su estado de ansiedad, su nivel de activación en el cuerpo, pues directamente aquí en estos gráficos que vemos aquí, y podremos ver pues si ella está muy nerviosa, poco nerviosa, y de alguna manera su reacción ante pues un estímulo. Nosotros colocamos estímulos, por ejemplo, distintos tipos de voces, distintos tipos de hablar, por ejemplo, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado en este caso. Ahí vemos como, fijaros cómo está subiendo su nivel de ansiedad cuando yo he cambiado la voz. No me extraña. Hay voces que exasperan. Claro, yo te acabo de exasperar, como puedes ver en el gráfico, fíjate, ahí está. Es increíble. Donde ha subido exactamente, o sea, estamos demostrando en directo que la voz tiene un impacto emocional en el sentido de que produce también una reacción fisiológica que podemos medir objetivamente. Es con lo fantástico. Cual, esto es un poco lo que hacemos en el laboratorio. Medimos el ritmo cardíaco, medimos la conductancia, que es lo que tiene puesta ella en los dedos, que es evidentemente medir su sistema nervioso. Wow. Y medimos también su reacción emocional en términos de qué emoción está sintiendo. Oye, nos has traído ejemplos, ¿verdad? Sí, hemos traído algunos ejemplos. Sí. No, dejadme un poco, quizá como resumen de lo que acabamos de ver de manera experimental, que es fantástico ver demostrado de manera palpable que la comunicación tiene impacto directo en nuestra salud psíquica, emocional y física. Y esto me gustaría subrayarlo digamos de manera muy taxativa, ¿no? Porque es muy importante que lo tengamos todos en cuenta. Fundamental. Luego veremos por qué. Tu cuerpo reacciona directamente. Exactamente. Ejemplos, ¿qué has traído? Bueno, hemos traído ejemplos, básicamente, me comentaba Estrella, cuáles son las voces agradables o cuáles son las voces no agradables, ¿no? Una cosa que a mí me gusta siempre matizar es que la voz es un instrumento. Siempre hablamos de la voz como el instrumento y ya está. Pero es determinante también la manera de hablar. Es decir, que de hecho muchas veces es más determinante la manera de hablar que el propio tipo de voz que
que tú tienes, ¿no? Bueno, si nos quedáramos solamente en lo que es la voz, e insisto, vamos a olvidarnos de quién está detrás de esas voces, porque no estamos juzgando a la persona, sino el tipo de voz. Normalmente a las personas no les gustan las voces, pues por ejemplo, que son voces nasales, ¿no? Las voces que suenan como patológicas no gustan, porque parece que hay algo insano en ellas, sí, ¿no? Con lo cual, si la voz es muy nasal, no gusta. Si, por ejemplo, tuviéramos una voz cascada, como esto, por ejemplo, esto tampoco gusta. Porque, evidentemente, la voz no suena clara, no suena brillante, esto es una voz horrible. Sí, y hace pensar en un pasado turbio, además. Sí, una cosa terrible. Y no tiene nada que ver. No tiene brillo, no tiene color, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, en líneas generales, a las personas no les gustan las voces que llamamos, entre comillas, patológicas, o que tienen alguna, por ejemplo, una resonancia así, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hemos traído pues 3 tipos de esas voces, ¿no? Que... o sea que has traído voces desagradables. Sí, porque agradables hay muchas. Es la que le hemos pedido. Ajá. Porque agradables hay muchas. Por ejemplo, tenemos la muchos tuya, ejemplos. Carlas. Es lo que iba a decir. Gracias. Es que ya tengo el ejemplo aquí delante. Hay gente que no opina lo mismo, pero bueno. Y para hacer paridad de género tenemos a Pepa también, a Pepa Fernández, que podemos poner de ejemplo como voz agradable masculina, la tuya, voz agradable femenina, la de Pepa. Así que los oyentes, evidentemente, Un beso, Pepa. siempre tienen un besazo para Pepa, siempre tienen los ejemplos de las voces agradables, ¿no? Es verdad. Pero insisto, ¿cuáles son aquellas voces que son un poquito más ¿Con desagradables? quién empezamos? Pues, no sé, vamos a ponerla y ya Sí, está, que venga. salga lo que sea. Vendí mis acciones no solo a mi hermano. Mi hermano tomó, yo tenía el 35% y mi hermano tomó de ese 35%, 12%. El resto se repartió entre los socios. Mira, no sé si es agradable o no. Bueno, tiene toda la pinta de no serlo. Pero muy reconocible, una voz muy reconocible. Lo es, que lo eso es. también es importante, ¿no? Sí, ¿O sí, no? sí, lo es, ¿no? Y hay voces peculiares. ¿Es Montoro? Sí, lo es. Él tiene este tipo de resonancia aquí en la nariz y eso hace que, bueno, pues suene un poquillo, pues eso, no muy timbrada, no con mucho color, no muy brillante, ¿no? Yo creo que dispara una cierta sensación de no confiabilidad, ¿no os parece? No sé si eso es muy adecuado para alguien que nos No lo representa sé. políticamente. No sé. Si la comparas con la de Obama, pues quizá hay una pequeña diferencia. Es distinto. ¿Tenemos otra? ¿Tenemos Venga, otra? Debería dormir un poco. Bueno, pero en este caso, ella cae muy bien. Sí, ¿no? sí. Marge Simpson. Porque no tiene por qué caer mal solamente porque tengas una voz desagradable. Es lo que un poco decía al principio. Ella tiene una voz muy ronca y que cuesta mucho. Oye, podrías hacer todas las voces del mundo mundial. Podría ser dobladora de todo. Madre mía. Si tú estuvieras escuchando esa voz cada día durante mucho tiempo, te cansaría bastante, ¿no? Pero lo importante no es solo eso. Cuando tú percibes una voz, no solamente percibes el timbre de la voz y ya está, ¿no? El color del instrumento, por así decirlo, sino cómo se toca. Es decir, hay gente que tiene voces muy cascadas y que son muy carismáticos, ¿no? Bonnie Tyler, bueno, es el ejemplo más claro de Es una verdad. voz tal. O Lula da Silva, por ejemplo, que tuvo problema el político. Él tuvo un problema en las cuerdas vocales y bueno, tiene una voz ahora muy cascada, pero es un político calificado como muy carismático. Sí. O sea que, sí. ¿Tercer ejemplo? Vamos con el tercer Tercero. ejemplo. Gosh, Amy, I'm sensing a little hostility. Is it maybe because, like Sheldon's work, your sex life is also theoretical? Melissa Rauch. Y es Bernadette de Big Fan. Sí. Big Bang Theory. Que es, digamos, el tercer tipo también de voces La que podrías no hacer gustan, también esta, ¿no? Muy aguda. Podemos hacer es una voz chillona y eso molesta muchísimo Y a la espérate, gente. has traído una caja de voz. Sí, hemos traído Digo una caja de voz porque hay 4 O's. con la que O's. siempre enseñamos cómo manejar la voz y cómo precisamente trabajarla para que suene mejor. Es que ese es un aspecto que a mí me gustaría mucho compartir con nuestros oyentes. Sí. El hecho de que la voz no es una gracia divina que algunos dioses han concedido a algunos humanos, véase a Carlas, y que todos los demás ya no tenemos nada que hacer. O sea, tenemos la voz que tenemos y basta. Yo creo que con la profesora Rodero podemos aprender qué podemos hacer para mejorar nuestra voz. Sí, eso es en lo que, digamos, nos entrenamos a la gente en el día a día.
porque no es una cuestión estética, yo siempre digo. Hay gente que me dice, no, es que quiero que entrenes mi voz para que suene más bonita. A ver, no se trata exactamente de que suene más bonita, se trata de que cuando tú educas la voz y la trabajas, hay dos cosas fundamentales. Es decir, la gente te tiene que oír bien para empezar. Si yo empiezo a hablar así sin mover la boca y demás, pues claro, hay gente que habla para sí mismo y ya está. Pero claro, yo ahora mismo lo que estoy haciendo es cerrar la boca y entonces pues allá te apañes tú vas a entenderme, ¿no? No es cuestión de eso. Primero te tengo que escuchar bien, oír bien, sin esfuerzo, porque si yo tengo que hacer un esfuerzo para... Sí, al final me canso y dejo de prestarte atención. Entonces, primero te tengo que escuchar bien y eso es lo que tiene que ver fundamentalmente con la intensidad que estamos aquí viendo, ¿no? El volumen de nuestra voz. Te tengo que escuchar a un volumen importante para que yo no tenga que hacer esfuerzo para oírte, ¿no? Con lo cual vamos a ir colocando aquí, ¿no? Más o menos, digamos que tendríamos que estar en este nivel de intensidad para que la gente no tenga que hacer tal. Sí, es un poquito, yo siempre le llamo enérgico. Enérgico. No es chillar, pero evidentemente, claro, sí. Bueno, como estamos hablando ahora, ¿no? Es poner ganas. Es poner ganas, porque la gente percibe esas ganas. Sí, efectivamente. Y yo siempre digo, si tú pasas de mí, yo paso de ti. Es decir, claro, si tú pones esfuerzo en explicarme algo, yo te prestaré atención, y si no, no. Después también podemos manejar el tono de la voz. El tono de la voz es la cualidad, digamos, más importante y es la que transmite esa carga fuerte emocional, ¿no? Con lo cual es importante también tener un tono de voz creíble cuando hablamos, ¿no? El tono de voz creíble es siempre el grave, porque suena con más peso, con más seguridad. Es como estás hablando ahora. Sí, exactamente. ¿Y el agudo cómo sería? Pero vamos a intentar subirlo al medio, si quieres. Ahora estaríamos hablando en un tono medio, ¿vale? Sí. Y vamos a intentar subirlo al agudo y entonces tendríamos este otro tono diferente, ¿no? Que si le subimos la intensidad estaríamos más o menos aquí, ¿vale? Le subimos más la intensidad. Y estarías casi gritando, ¿no? Dices. Y entonces podemos ir combinando las cualidades de la voz para saber qué tenemos que hacer con cada una. Pero yo siempre digo que para saber manejar bien la voz, primero tienes que saber cómo funciona. Oye, también está la duración, ¿no? Y ahora vamos a añadirle duración, ¿no? La duración es muy importante también para entender bien el mensaje, porque si te hablo muy lento, pues evidentemente te voy a aburrir mucho, ¿vale? Si te hablo muy rápido, entonces pues también vas a tener bastantes problemas, ¿no? La duración también es una cualidad que, por ejemplo, entendemos muy bien el estado emocional de la persona, ¿no? Porque las personas, por ejemplo, que son muy nerviosas, ¿qué hacen? Hablan muy rápido. Sí. Pero las personas que son muy aburridas, ¿qué harán? Tenemos 30 segundos solo, pero me gustaría que nos contaras, ¿qué es más importante, la voz o cómo la utilizamos? Las dos cosas, pero si tuviera que quedarme con una, es mejor saber tocar una buena canción que tener un buen instrumento. Emma Rodero, vente otro día. ¿Vamos? De verdad, vente. Me vengo con todos los instrumentos otra vez. Todo, tráetelo todo lo que quieras. Sí. Estrella Montorio, otra vez, muchísimas gracias. Hombre, por tu a ti espacio una quincenal. vez más y a la profesora Rodero por acompañarnos. Adiós.